Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y hoy para hablaros del jugador francés del Manchester United, Paul Pogba, y su supuesto interés en venir al Real Madrid la próxima temporada. Pero más allá de los rumores que bueno se vienen publicando los últimos días de manera bastante insistente sobre ese supuesto interés del jugador del United en recalar la próxima temporada en el Real Madrid, yo creo que me apetece mucho más hablar de cuál podría ser el encaje, el posible encaje de Paul Pogba en ese hipotético centro del campo del Real Madrid de la próxima temporada, ¿no? Yo creo que es interesante ver qué cosas podría aportar Pogba. Creo que sería interesante ver qué encaje puede tener en el equipo, si taparía o no quizá algún jugador que ya esté en la plantilla. Y bueno, pues yo creo que sería interesante verlo, ¿no? Desde el punto de vista también del precio. En principio vendría libre, también teniendo en cuenta su edad, su trayectoria, su manera de ser, su personalidad, ¿no? Un tanto a veces controvertida. Yo creo que merece la pena ver qué lugar podría ocupar Pogba en el hipotético caso, insisto, que pudiera recalar el año que viene en el Real Madrid. En primer lugar me gustaría hacer un pequeño recorrido sobre su trayectoria, y también me gustaría echar un vistazo cuál es su situación actual en el Manchester United, ¿no? Como os digo, yo creo que todos empezamos a saber de Paul Pogba cuando militaba en la Juventus de Turín hace ya varios años, cuando era bastante más joven, y bueno, pues sin duda se ha hablado de él ya como el centrocampista quizá más llamativo, más talentoso del viejo continente. En aquella Juve, en aquel equipo tremendamente bien estructurado, con la dirección de Antonio Conte, en el que Paul Pogba destacaba y mucho. Todas sus virtudes salían a la luz, partido sí y partido también. Insisto, es un jugador, y por empezar a definirlo, que creo que funciona muy bien cuando está en una estructura buena. En realidad, no es algo que sea extraño a ningún jugador de fútbol. Yo creo que los jugadores talentosos, como es el caso de Pogba, donde más pueden destacar sus virtudes es en aquellos equipos que ya tienen una estructura bien montada. Y bueno, pues aquella Juventus de Antonio Conte ya era un equipo bien estructurado, y Paul Pogba podía lucir sus virtudes con cierta facilidad, ¿no? Tuvo muchos más problemas con el United, ¿no? Recordemos que tuvo la opción de venir al Real Madrid. El Real Madrid estuvo interesadísimo en su contratación. Finalmente el United hizo saltar la banca, tanto por el sueldo que le ofrecía al jugador, muy superior a lo que le podía ofrecer el Real Madrid, y por la oferta que presentó a la Juventus de Turín. Y finalmente se decantó tanto él como su representante. No nos olvidemos de Mino Raiola. Este es un punto que también hay que tener en cuenta. Quien representa al jugador, que es como no el controvertido Mino Raiola, también representante de Haaland. Al final, entre unas cosas y otras, le llevaron a decidirse por la aventura en Inglaterra, por la aventura con los Red Devils, con el Manchester United, ¿no? Y llegó a un Manchester United en plena reconstrucción. Como os digo, vuelvo a resaltar la importancia de que Paul Pogba recale en un equipo con un proyecto sólido, ¿no? Paul Pogba llegó, como os digo, al Manchester United, un United en reconstrucción, un United que venía de haber sido el equipo dominador de la Premier League en Inglaterra, y que estaba pasando por momentos realmente difíciles, tanto a nivel deportivo como incluso a nivel económico por momentos, pero con
la llegada de Paul Pogba y de algún otro fichaje, creo recordar Alexis Sánchez, Di María y todos estos jugadores, pues bueno, el United intentó iniciar un nuevo proyecto que no salió bien, que no estaba bien planificado, y bueno, pues el resultado fue un United que bueno, en los últimos años pues ha estado muy por debajo del nivel habitual que se espera del equipo de Manchester. Y Pogba pues tampoco vino a solucionar nada, es decir, lo cierto es que la aportación de Pogba en estos años en el United pues seguramente no ha sido lo que se esperaba de él, pero insisto, es muy difícil que un jugador como Pogba pueda destacar en un equipo, en un proyecto que no está bien hecho, que no está bien ligado, que no está bien planificado, ¿no? Aún así, nadie duda de su talento, nadie puede obviar, por ejemplo, sus excelentes actuaciones con la selección francesa, con la que ganó el Mundial y con la que creo que hizo una muy buena Eurocopa, esta Eurocopa pasada, a pesar de la eliminación temprana del equipo francés. Yo creo que, bueno, pues ahí se vio, ¿no?, que un Pogba en un equipo bien planificado, bien hecho, como es la selección francesa, más allá de que cayera eliminada a las primeras de cambio, pues se vio que Pogba pues puede lucir todas sus virtudes con muchísima facilidad, pero como os digo, siempre y cuando lo haga en un equipo bien estructurado y no como el United de los últimos años. ¿Cuál es su situación actual? Bueno, pues como todos sabéis, finaliza contrato el año que viene, por lo tanto está en su último año de contrato y bueno, pues paralelamente a eso, pues el United parece haber hecho un enorme esfuerzo este verano en el mercado, trayendo pues fantásticos jugadores, más alguno que ya tenía. Alguna vez ya os he hablado de lo mucho que me gusta Bruno Fernández, y bueno, pues eso junto con los fichajes de Varane, Cristiano, Jadon Sancho, más jugadores que ya estaban como Rashford, como el propio Pogba, pues pues hacen del United evidentemente uno de los equipos favoritos para, en mi opinión, ganar la Premier League, y yo creo que para competir de manera bastante eficiente en la Champions de este año, ¿no? Aún así, como os digo, el tema es que Pogba finaliza contrato esta temporada. Todas las informaciones dan a entender que estaría interesado en salir del Manchester United, que esta, por lo tanto, sería su última temporada con el equipo Red Devil. Y bueno, pues evidentemente pues es una opción a considerar, es una opción tremendamente interesante, pero desde mi punto de vista es una opción interesante siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que no podemos desechar. Y es que el fichaje de Paul Pogba, yo creo desde mi punto de vista que tiene importantes pros y contras. Tiene muchísimas cosas a favor, pero también tiene cosas en contra que cabría considerar y tener en cuenta, ¿no? Lo primero es la edad del jugador. Paul Pogba vendría con 29 años, es una buena edad, siempre y cuando pues su precio de traspaso pues sea cero o cercano a cero. Es decir, si finaliza contrato con el United y viene pues sin precio de traspaso, pues muchísimo mejor, ¿no? Lo que habrá que ver, qué comisión pretende llevarse su representante, Mino Raiola, que ya sabemos que no suele ser barato de convencer, y qué prima de fichaje exige también el jugador, ¿no? A partir de ahí, pues si la cifra entra dentro de unos márgenes razonables, pues sí que podría ser interesante su contratación, y bueno, pues habría que darle una vuelta a ese tema. Luego está el tema de su sueldo. Pogba gana una auténtica barbaridad en el Manchester United, un sueldo muy por encima de lo que el Real Madrid está pagando actualmente a jugadores que puedan estar más o menos al nivel de Pogba. Si ese traspaso sin precio de traspaso, sin tener que pagar traspaso, se le suma pues una
pequeña rebajada de sueldo, una bajada de sueldo considerable que pueda acomodar fácilmente a la masa salarial del Real Madrid, pues bueno, pues oye, bienvenido sea. Si no es así, pues yo personalmente bueno, pues sería partidario de como mínimo pensármelo muy bien y no hacer ningún tipo de locura con el jugador. Más contras, bueno, esto es un arma de doble filo, ¿no? Y es su personalidad, ¿no? Es un jugador, bueno, a veces controvertido, también creo que a veces se ha exagerado un poco esa reputación. Yo creo que es un jugador que tampoco ha dado lugar a ningún tipo de escándalo ni tampoco se le conoce ninguna falta así grave de disciplina ni nada por el estilo, pero bueno, habrá que estar atento a eso. Yo quiero pensar que el equipo técnico del Real Madrid pues cuenta con buenos informes también al respecto, y a partir de ahí pues será cuestión de valorarlo y ver si esa personalidad tan llamativa pues bueno, puede sumar o más bien puede restar dentro del vestuario del Real Madrid. Por lo demás, en mi opinión, todos son puntos positivos. Yo creo que si se cumplen esos puntos que os he comentado, de que bueno, pues una importante rebaja salarial, si sus aspiraciones salariales pues entran dentro de los márgenes que el Real Madrid se puede permitir y encaja bien dentro de la masa salarial del equipo, pues bueno, soy ¿por qué no plantearse la contratación de Pogba? Además, en un puesto en el que pues no olvidemos que tenemos a dos grandísimos jugadores, pero que evidentemente están en la etapa final de su carrera, como son Modric y Kroos, ¿no? Evidentemente que la contratación de Pogba, sin coste de traspaso, pues bueno, si tanto hay una rebaja salarial como si la prima de fichaje como la comisión que se tenga que llevar el señor Rayola pues bueno, no son prohibitivas, pues bueno, yo creo que sería una excelente operación siempre y cuando se cumplan esos objetivos, ¿no? Deportivamente yo creo que nos aportaría muchas cosas. Como os digo, Modric y Kroos están en la etapa final de sus carreras, y creo que bueno, que un Pogba en un Real Madrid bien estructurado, en un proyecto bien pensado, sólido, en el que él pueda arroparse pues tanto con un Casemiro bueno, pues sólido, el Casemiro que llevamos viendo en todos estos años, haciendo de escoba y aportando muchísimo trabajo defensivo, pues evidentemente eso va a beneficiar y mucho a Pogba, que es un jugador que sobre todo pues aparte de también aportar mucho en el trabajo defensivo, porque es un jugador muy físico, muy de ida y vuelta, pues evidentemente su talento ofensivo pues podría lucir mucho más, ya que podría pues bueno, sumarse al ataque y permitirse más alegrías que en un equipo como el United de los últimos años, en los que bueno, al no tener un centro del campo sólido y una defensa sólida, pues evidentemente ahí es donde ha tenido muchísimos más problemas para lucirse. Por lo demás, insisto, yo creo que es un jugador muy talentoso, creo que es un jugador con muchísima calidad y con muchísima personalidad, y creo que además es esa personalidad de la que antes os hablaba, si la vemos en positivo, yo creo que es muy necesaria en un equipo, ¿no? Es un jugador carismático, es un jugador con liderazgo, es un jugador capaz de empujar a sus compañeros, y eso bien utilizado, con un Pogba motivado, con un Pogba con ganas de conseguir títulos, unos títulos que no ha podido conseguir en el Manchester United, pues yo creo que eso sería un punto a favor importantísimo, ¿no? No sería un Pogba para buscar una especie de retiro dorado en el Real Madrid, sino para intentar conseguir esos títulos que no ha podido conseguir en el Manchester United, lo cual pues sería fantástico, ¿no? Sería fantástico a ese Pogba liderando el centro del campo en busca de esos títulos que no ha ganado, y que bueno, pues afortunadamente yo creo que
que seguramente pues ese hambre de títulos que puede tener el jugador francés nos puede beneficiar mucho. Otra cosa muy buena es que bueno, todo parece apuntar a que bueno, el equipo va a tener a varios jugadores franceses, con lo cual yo creo que su adaptación va a ser bastante sencilla. Además yo creo que es un jugador que ya está hecho, es un jugador que además habla español perfectamente, conoce el idioma perfectamente y bueno, pues yo creo que puede encajar fantásticamente bien con los Camavinga, con Benzema, con Mbappé. Bueno, pues en ese hipotético equipo, contando con Mbappé, pues yo creo que podría encajar fantásticamente bien. Más allá de eso, es un jugador que yo creo que aportaría muchas cosas que no tenemos, ¿no? Y que nos pondría nuestro centro del campo, yo creo que al nivel top de los equipos más punteros de Europa, ¿no? La tendencia en el fútbol, aparte de jugadores de calidad, es que esos jugadores sean jugadores muy de ida y vuelta, jugadores con capacidad defensiva, jugadores con capacidad física para poder presionar muy arriba a la salida de balón de los equipos rivales, y Pogba yo creo que es un jugador ideal para eso, ¿no? Y tanto él como Camavinga, como Fede Valverde, yo creo que serían pues una serie de jugadores que nos podrían venir muy bien para poder lanzar esa presión un poquito más alta, que quizá ahora mismo con el tipo de jugador que tenemos pues no podemos hacer, o nos cuesta mucho más trabajo hacer ese tipo de presión, y bueno, yo creo que sería muy beneficioso para el equipo, ¿no? Hay otro punto que no me parece menor, es la posibilidad de que la llegada de Pogba pueda tapar a alguno de los jugadores que ya están en la plantilla, ya sea Valverde, ya sea el propio Camavinga. Siempre y cuando no sirva para eso, para tapar a estos jóvenes jugadores, especialmente Valverde, yo creo que sí, que puede estar, yo creo que puede estar bien, yo creo que es un jugador que puede estar perfectamente 2-3 temporadas a muy buen nivel en el Real Madrid, pero como os digo, que no sirva para tapar pues la progresión tanto de Eduardo Camavinga como de Fede Valverde. En definitiva, es que todo va a depender un poco del coste y del salario del jugador. Si el jugador viene a coste cero en cuanto a traspaso se refiere, si tanto la prima de fichaje como la comisión de su representante pues entran dentro de unos márgenes razonables, si hay una rebaja salarial importante por parte del jugador, pues yo creo que puede ser una contratación de lo más interesante. Y aparte, no nos engañemos, esto es fútbol y aquí también cuentan mucho las emociones y la ilusión que generan estos jugadores, ¿no? Yo creo que Pogba es uno de esos jugadores mediáticos, al margen de su calidad futbolística, que evidentemente que la tiene, es indudable. Es uno de esos jugadores con carisma, con chispa, de estos jugadores que enganchan al público, y que bueno, pues yo creo que en ese proyecto que está intentando construir el Real Madrid de cara al 2022, ya con el nuevo Bernabéu perfectamente operativo y luciéndose en todo su esplendor, pues yo creo que sería pues una guinda al pastel realmente fantástica. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Evidentemente que Pogba va a tener muchas ofertas, va a tener muchas novias, y bueno, pues esperemos que ojalá pues todo vaya bien, y bueno, y si hay la posibilidad de que pueda recalar en el Real Madrid, pues ojalá sea así, y ojalá que lo haga como sí os he dicho, dentro de los márgenes que os he comentado, ¿no? Ojalá que así sea, y bueno, pues yo creo que podría funcionar fantásticamente bien. Y por mi parte poco más. Por supuesto, dejadme en los comentarios qué opináis del hipotético fichaje de Pogba por el Real Madrid, qué pensáis al respecto. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, pues darle un fuerte like. Os invito, como siempre, a que os suscribáis al canal si no lo estáis. Y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.